Bueno, pues es viernes y todos los viernes, pues bueno, nuestro historiador, nuestro amigo Joaquín Robles Linares, el doctor Joaquín Robles Linares, ya está listo ahí para su comentario. Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto estar de vuelta con ustedes. Oye, ¿oíste que falleció Saro? Sí, fíjate que sí, me apena y me muchísimo, es una parte importantísima de la historia de Hermosillo, pero también de la historia de muchos de nosotros. Ahorita los escuchaba, pero nada más para hacer una pequeña precisión. Fíjate que Saro, la primera pizzería que tuvo, la tuvo enseguida de lo que hoy en la sociedad son esa historia. Ahí estaba. Sí, cierto. Él tenía un restaurante casado con una persona también muy estimada por nosotros, por la familia, Carmen González, y Saro era muy cercano a muchas familias hermosillenses, hizo época, porque no nomás en ese restaurante, si ustedes alcanzaron a conocerlo, o alguno de los que nos están escuchando, no nada más se comía, se platicaba con Saro, y además él cantaba, tenía una especie de show donde él agarraba la guitarra y cantaba, y la verdad es que sí, me puede muchísimo. Después con los años hizo la que ustedes mencionan, la Pizzería Italia, la que está enfrente del Auditorio Cívico, que fue una verdadera época. Y no nomás las pizzas de él, sino yo creo, esa es una aportación o una idea mía, la mejor salsa para pizzas él la hacía, y la hacía de chiltepín, que era exquisita, así como el platillo que también yo creo que es un platillo que tiene a lo mejor reminiscencias italianas, pero lo adaptó. Él hizo un bistec a la sarorense, que era realmente buenísimo. Okay. Buenísimo. Oye. Y la verdad que sí me puede mucho. Y quiero decirles que a ustedes lo seguían muchísimo. En una ocasión que yo tuve una participación también en este programa Entre Todos, me lo encontré después y me hizo la referencia. La última vez que yo tuve la oportunidad de convivir con él fue en un cumpleaños de un notario muy reconocido de Hermosillo, y además ahí lo vi, agarró la guitarra, cantó Volar, en fin, las canciones italianas, porque además él era un siciliano muy entusiasta, parecía que tenía en esa época 15 años, ¿no? Era un hombre muy estimado, y la verdad es que sí, me puede muchísimo, y con él se va una época, al menos para mí, importante, y además que me trae muchos recuerdos. Eso es. Oye, Joaquín, una característica de Saro era cuando si eras amigo de él, ibas a su restaurante, no te dejaba pedir, él te servía lo que le daba su regalada gana. Siempre muy bueno, ¿no? Siempre. Pero no, oye, Saro, no, decía, yo te lo voy a servir. Parecido al Chino Cristóbal. El Chino Cristóbal te pichaba. Fíjate que ojalá que con el tiempo se reconstruyan todas esas crónicas de tiempo, de esos años 60, 70, 80, donde estos personajes como Saro, como Cristóbal, como su hermano Miguel, el hermano de Cristóbal, y otros que llegaron y se fundieron en esa sociedad hermosillense que siempre tiene los brazos abiertos a los extranjeros, y además se involucraron, hicieron también época. Entonces, por eso, la verdad es que sí me puede muchísimo, y le mando a la familia mi más sincero pésame y el más sentido de nosotros, de nuestra familia, a la familia de Saro Restivo, a su hijo José Antonio, y a todos los demás familiares. Bueno, Joaquín, ¿a dónde van los expresidentes? ¿A dónde van los expresidentes de México al terminar su sexenio? ¿Qué hacen? No, y además otra cosa, de buena pregunta, ¿qué haces con un expresidente, no? Es como aquella cosa que no puedes acomodar en tu casa, o sea, ¿qué haces con él? Bueno, el sistema político mexicano... Joaquín, dice Felipe González en uno de sus libros que se vuelven como jarrones chinos gigantes, ¿no? Que no sirven para nada. No los puedes acomodar. No los puedes acomodar de ningún lado. No encaja, vamos, no encaja. No encajan, y además son muy delicados, cualquier cosa se puede quebrar, pero bueno, mira,
la historia de los expresidentes, hay muchas historias de los presidentes, pero la historia muy interesante es de los expresidentes. Claro. El primer expresidente que tiene una vida muy interesante, casi tan interesante como la de presidente y de antes de ser presidente, es Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta, después de ser presidente, que tiene un conflicto muy serio, se va a California y se pone a dar clases de canto, porque él era un virtuoso del canto, y además le toca la transición del cine mudo al cine sonoro, y hay muchos artistas que no pueden dar ese brinco, e inventa una nueva técnica y le va muy bien económicamente entrenando a esos personajes, porque había gente que era en el cine mudo, era un gran actor, pero lo ponías con el micrófono y era una cosa terrible, una voz muda. Espantosas, claro. Te doy un ejemplo, Harold Lloyd. Harold Lloyd nunca hizo. Nunca pudo hacer el tránsito. No pudo dar el tránsito y los diálogos de películas son muy cortos, apenitas, y así hubo muchos. Bueno, Adolfo de la Huerta hizo una técnica y fue exitosísimo. Llegó un momento que no tenía espacio para adiestrar gente. Después, con los años, regresa a México y consigue una posición que es desde la que vivirá casi los últimos 20 años de su vida. Lo hacen visitador de consulados y así morirá con ese puesto modesto, de nivel pues, nada destacado. En 1956 es quizá el primer expresidente que logra regresar y quedar en el gobierno. Después vendrán, pues obviamente Plutarco Elías Calles, que también era un jarrón enorme, ¿no? Que no hallaban qué hacer con él. Además, tienen que pelearse con él para sacarlo. Y como le preguntaron un día, oiga, a usted lo corrieron de la presidencia, a mí me fueron, dice. O sea, bromeando, ¿no? Porque él prácticamente no quería irse, pero él muchas veces, siendo lo que era la figura importante, él vivía en Cuernavaca, días en un rancho en Sinaloa de un yerno cerca de la playa El Tambor, pero desde ahí dominaba prácticamente la política hasta que sale con el paso de los años, que lo perdonan, regresa y pasa sus últimos días dedicado al espiritismo. Una cosa curiosa, tenía su grupo donde se ponían a intentar contactar a otros seres, en fin, así termina sus días este personaje. Los otros, en el caso, por ejemplo, de Cárdenas nunca dejó de influir en la política, era también un jarrón que no hallaban dónde ponerlo, pero además tenía conflicto en ocasiones con los presidentes en activo, precisamente por sus posiciones, si ustedes quieren algo radical, pero al final lograba someterse a los dictados de los presidentes y también pasa sus días influyendo hasta que muere en 1970. Los otros personajes, en el caso, por ejemplo, de Ávila Camacho o Ruiz Cortines, que fueron muy discretos, salen de la vida pública y no vuelven a aparecer para nada, e incluso no tienen injerencia en nada, son muy respetuosos con los presidentes actuantes. En el caso de Miguel Alemán, intenta tener posición, pero básicamente queda rebasado, y él se refugia en una figura que a lo mejor ustedes se acuerdan, en una comisión de turismo. Eso iba a decir. En el turismo. Él se dedica al turismo y a promover el mundo, y la verdad es que lo hacía muy bien, no tenía ningún problema, y así termina sus años. Vendrá después otros personajes como López Mateos, que estaba muy enfermo. La realidad es que su periodo de expresidente lo pasa enfermo. Gustavo Díaz Ordaz, que termina también en un estado muy crítico, y él en un estado de tensión y de neurosis. Con los años lo rescatan López Portillo, si mal no recuerdo, y lo hace embajador en España, pero con una gran oposición. Tiene un levantamiento prácticamente de los intelectuales y los personajes que tenían influencia en la época, pero aún así él se va a España. Después, con el tiempo, deja el cargo por cuestiones de salud, pero también porque llega un momento en que para él era incómodo tener esas críticas constantes y permanentes, y regresa. Morirá de un cáncer de estómago
que se le atribuyen precisamente a su estado de tensión permanente. Era un hombre, le decía que era un maniático del orden, sus ratos libres los utilizaba haciendo rompecabezas. De hecho, llegó un momento en que los hacía todos y él compraba los triplays, los desbarataba, los hacía y los empezaba a armar de vuelta, porque era su entretenimiento, que al final era lo que realmente calmaba esa ansiedad. Echeverría, si ustedes se acuerdan, pues Echeverría también intentó tener influencia posterior y terminó en Canberra, en el lugar más apartado de México, y las en una embajada cerca de las Islas Fiji, allá lo sacaron a un lado así, pero increíble, y lo fueron también, le fueron apagando precisamente todas esas correas de transmisión que tenía, hasta que prácticamente regresa sin reconocimiento alguno y se recluye en Cuernavaca. Él termina sus días con mucha edad, recientemente murió, creo que tenía 100 años, si mal no recuerdo. Y vivía ahí en San Jerónimo, donde tuvo su casa durante pues prácticamente toda su vida. Oye, sí, vivía en Dime. Te digo, parte del rompimiento con López Portillo del principio fue cuando se le sube al convertible en el paseo presidencial que le tocaba a López Portillo. Ahí lo vemos la foto, donde va de pegoste. Y López Portillo ya de ahí se sintió muy incómodo, diciendo, oye, espérate, el presidente soy yo, con todo y que soy el amigo tonto. Pensaba que era el amigo tonto que iba a manejar. Oye, no, definitivamente. Y hay que reconocer también que gracias a ese nombramiento que le dieron al señor Echeverría, los mexicanos supimos dónde estaban las Islas Fiji, Joaquín, porque no teníamos ni idea teníamos. Y no había internet para meterte allá. No, lo mandaron para allá. Dicen que no aguantó, que realmente pues no podía estar fuera de la grilla mexicana. Y efectivamente, él intentó tener injerencia con su amigo de la infancia, con López Portillo. Hay que recordar que López Portillo entra a la política de más de 40 años, no tenía la trayectoria tradicional de los políticos que empiezan desde jóvenes, de secretarios particulares. Él no, era un abogado que tenía cierto éxito en su despacho y entra por invitación de su amigo de la infancia, Luis Echeverría, y con el tiempo lo hace, y muchos presumimos que Echeverría pensaba que no iba a tener la destreza suficiente para manejar el gobierno, y resultó que sí la tenía, y al final sucedió lo que siempre ha sucedido. Lo hicieron a un lado, y además terminó en malos términos con su amigo de toda la vida. Y López Portillo, este personaje, bueno, termina sus días escribiendo sus memorias. Si ustedes han leído Mis Tiempos, el libro de él, o los libros, es muy interesante todas las reflexiones que hace, porque les voy a decir algo, López Portillo era un hombre muy ameno, era un hombre muy inteligente, y además escribía muy bien. Sus textos son llenos de color, de anécdotas, platica prácticamente todo, además hace muy buenos análisis, y él termina sus días, pero también termina sus días vilipendiado públicamente porque su gobierno pues termina en un desastre económico muy serio. Y allá muy con complicado. El tema de la colina del perro también. La colina del perro, la corrupción, en fin, muchos problemas. Después vendrán, obviamente, Miguel de la Madrid, que Miguel de la Madrid tuvo un retiro interesante. A mí en lo personal me llama la atención porque él se va y se retira en el Fondo de Cultura Económica. No sé si ustedes recuerdan que sus años después de presidente se va y hace un papel bastante bueno como director del fondo. Tiene una época el fondo muy, muy, muy importante con él. Después vendrá García Terrés y otros personajes que le dieron relevancia al fondo, y creo que el paso por Miguel de la Madrid fue a meterse en una institución donde una figura de su envergadura, pues obviamente pues no se le negaban ni los presupuestos, ni los proyectos, ni nada, y le dio un empuje muy importante al fondo. Ahí termina sus días, y creo que lo hace decorosamente, a pesar de ser un presidente que la gente o la comentocracia lo tilda de gris, pero yo creo que le tocaron tiempos muy complicados y muy difíciles. Luego vendrá Salinas de Gortari. Bueno, Salinas de Gortari, pues yo creo que no se ha retirado, ¿verdad? Está todavía en activo.
básicamente intentó un puesto internacional a nivel mundial, pero no pudo lograrlo ni cristalizarlo. La crisis que está ahí al final, además el problema político que se desata entre su grupo y los otros grupos, pues obviamente terminan afectándolo. Joaquín, Y hasta la fecha, nos quedan 2 minutitos, Joaquín, adelante. bueno, hasta la fecha Salinas es un hombre influyente, pero prácticamente está en pleno retiro. Lo mismo sucede con los otros personajes, en el caso de Calderón o en el caso de Vicente Fox, que también pues, se retira a su rancho. Cedillo regresó hace unos días porque no había aparecido. Cedillo no había regresado en 20 y tantos años, Ajá, o no me acuerdo cuántos años. La verdad es que hizo su aparición. Cedillo se retira a las universidades americanas, hace una carrera muy interesante en esos organismos, un hombre muy destacado, y hasta ahora aparece y creo que hace críticas muy valiosas, muy interesantes, sí, pero prácticamente a toro pasado, como le dicen todos. Too late, muy tarde. Sí, oye, ya muy tarde. Y bueno, para cerrar, pues tenemos al actual, que va básicamente, pues obviamente dice él, que se va a retirar a su rancho y que a la única que va a recibir es a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México. Vamos a ver qué sucede. Yo creo muy complicado que realmente se retire y que pierda su influencia o que pierda su injerencia o las ganas de participar. Pero bueno, eso está por verse. Antes de despedirme, sí quiero hacer notar algo que en contraste. En Estados Unidos los expresidentes se retiran y lo sacan cada 4 años en las tomas de protesta, pero básicamente todos hacen una especie de labor cultural, fundan su biblioteca o hacen algo así. Y cabe hacer notar que este 1 de octubre, Jimmy Carter cumple 100 años y está en cuidados paliativos y el hombre está vivo y es una verdadera leyenda de la vida política americana. No me quería despedir sin eso porque realmente la historia a veces está en los hombres y en los hombres como este personaje, Jimmy Carter, que vivió una época extraordinaria y ahí está, todavía. Quiere decir que los cacahuates son buenos para la salud. Órale, sobre todo son de Georgia. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo y nos llevamos algo ahí con Saro, pero también valió la pena. Gracias. No, vale la pena. Doctor Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, nuestro amigo, muchas gracias a todos. Con este extraordinario tema de qué hacen, a dónde van, qué sucede con los expresidentes en este país.